o 11 de setembro de 73 terminou abruptamente esta experiência revolucionária, onde o socialismo chegou ao poder através das urnas e o 25 de abril de 64 que finalizou a ditadura, a mais longa ditadura da Europa. Portanto, nós temos esta ligação quase contraditória dos dois países. Não vou falar muito mais, vou passar então a palavra y también del libro. Salvador Allende, presidente socialista en Chile, gobernó entre el año 1970 y 1973. Una de las principales características de su gobierno, de su mandato, fue haber logrado la primera revolución socialista elegida democráticamente por las urnas. Nosotros como curadores, junto a Pedro Alonso y Eden Medina, en la propuesta de esta exposición y libro, nos imaginamos que también esto no solamente implicó un grado de innovación política importante, que muestra un poco el espíritu de nuestra exposición y de nuestro proyecto con algunas de las entrevistas a sus protagonistas. Sí, me parece simpático. Yo tenía interés de hacer ayudar. William Siepe, profesor de la Escuela de Ulm, llega a Chile el año 68 por un convenio con las Naciones Unidas y la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, y el año 70 ya con Salvador Allende lidera el área de diseño industrial del Comité de Investigaciones Tecnológicas, desarrollando los principales proyectos de diseño industrial del periodo. Muy significativo, sobre todo considerando el aporte teórico, diseño industrial y gráfico más destacado del país en este periodo, y propusimos al Centro Cultural La Moneda para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar, quizás más importante, del día del golpe de Estado, en el asedio al Palacio de la Moneda y su bombardeo, y el Centro Cultural queda justo abajo del Palacio de la Moneda, un centro cívico, no solamente un centro cultural, un centro cívico muy importante en nuestro país. Varios aspectos, varias temáticas que se cruzan, no solamente es historia del diseño, sino que incorpora aspectos de curaduría, museografía, prototipado, está muy fuerte y presente el carácter de reconstrucción y el sentido patrimonial de la reconstrucción, y también está muy fuertemente dentro de esta presentación el sentido de cómo uno investiga y crea al mismo tiempo. Piezas que, más que de campañas políticas,
son piezas de diseño industrial y gráfico que hablan del resultado de políticas públicas en la vida cotidiana. Sin este diseño industrial, sin este diseño gráfico, sin la materialidad, sin la visualidad, esa revolución no hubiese sido posible. Entonces nos tomamos muy en serio, de forma muy fuerte. Se ordenan, hicimos una propuesta junto a Eden y Pedro, se ordenan no a partir de diseño gráfico o diseño industrial, sino que a partir de problemas relevantes para nuestro país en ese momento. Cómo administrar una economía, cómo nutrir la infancia, cómo masificar el canto popular, cómo llamar a la acción colectiva, cómo construir una sociedad lectora, cómo reducir la dependencia tecnológica y cómo fomentar la coexistencia pacífica. Este último fue un capítulo que se inauguró en la exposición en Barcelona. Varias de estas preguntas además son preguntas históricas de complejidad política, social al día de hoy. Ya son preguntas que también pueden ser contemporáneas. Arriesgado, en términos curatoriales, es el peligro que corre de todo académico cuando se pone a hacer una exposición, que es poner el libro en el muro. Pero pensamos que vale la pena el riesgo de poner toda la exposición en el muro. Y esto por dos razones. La primera, porque queríamos mostrar el total de los diseños en un solo soporte. Cómo diseñar una revolución va a ser el tema de la infancia, cómo nutrir la infancia, como habíamos comentado en este capítulo, y nos empezamos a dar cuenta también que, claro, en ese periodo se hablaba, a mediados del siglo XX, en el campo socialista, en distintas partes, del llamado hombre nuevo, un hombre altruista, con valores distintos, etc. Pero nos empezamos a dar cuenta, sobre todo en el gobierno de Allende, la cantidad de diseño gráfico, diseño industrial que estaba enfocado en construir un tipo de infraestructura. Por ejemplo, también con algunas de las piezas de mobiliario infantil para jardines infantiles del periodo, jardines infantiles públicos, con las obras de estas piezas. Su programa político. En ese periodo en Chile muchos niños y niñas morían por desnutrición. Chile tenía en ese periodo las tasas de desnutrición y mortalidad infantil más altas de los países ya maternos. Tuvimos en el Centro Cultural La Moneda estos carteles de Waldo González y Mario Quirós, y abajo podemos ver también los bocetos originales, los sketches que dan origen a estas creaciones, todas enfocadas al cuidado de la infancia. Encontramos también varias fotografías de varios extranjeros, de Alemania, Estados Unidos, Portugal también. Por ejemplo, esta es una fotografía de Armindo Cardoso.
forma masiva se distribuyó en Chile. Encontramos también bocetos originales de Pepa Fonsea, de mujeres pioneras del diseño en Chile que hicieron también nuevos envases para esta leche en polvo. Ellas participaron de un grupo, Pepa Fonsea y sus colegas de la Universidad Católica. El cuidado, la madre, el hijo, la cuchara. Y eso nos parece que es un manifiesto curatorial en la medida en que, como hemos descrito, la exhibición no tiene en un lado afiches, en otro lado muebles, en otra parte discos, sino que de pronto mezcla un disco con un afiche, con un mueble, para hablar de cómo se nutre la infancia o cómo se produce un proceso de reemplazo o de eliminación de la dependencia tecnológica, por ejemplo. En ese sentido, acá está este manifiesto curatorial en Barcelona. Me importaba mucho mostrar ese contraste de cómo el diseño puede trabajar para una idea común o para un proyecto político en común, y que por lo tanto además no se puede hablar de un estilo de diseño, porque hay muchas formas como el diseño apareció para articular esas propuestas. Entre promover la música popular, diseñar la carátula del disco y promover la población del tocadiscos eran tres elementos que eran parte del mismo proyecto de desarrollo. De dibujos, hice un pedacito de ella y llegamos a la conclusión de que había que reconstruirla, o sea, si íbamos a reconstruir, había que reconstruirla completa en tamaño real y hacerla funcionar. Ese fue el desafío que nos propusimos. La sala de operaciones del proyecto cibernético de Allende
una revolución en curso. ¿Cómo se ensina la revolución? ¿Cómo enseñar? ¿O qué lecciones tiene la Como, no es tanto como explicar, es como ensinar la revolución. Sí, mira, bueno, me parece algo que quizás podríamos profundizar un poco más y que tiene que ver con tu pregunta. A nosotros nos parece que es bastante revolucionario pensar un tipo de diseño que, por otra parte, también podría agregar que este tipo de diseños, como comentó Pedro, suerte de manifiesto curatorial que teníamos una portada bien colorida. No hay democracia. Cuando no hay democracia, evidentemente eso genera estilos únicos, unívocos o monolíticos. De una sola sala. Y verlo de esa forma a mucha gente le hizo pensar que una historia que desconocía. La segunda reacción de los estudiantes de diseño era la sensación de que el diseño sí puede transformar la sociedad. Que es distinto que el diseño solo sea políticas, económicas. Por exemplo, a ideia da economia centralizada é uma ideia bastante radical. Agora, provavelmente mais do que no passado. Então, por exemplo, percebeste alguma coisa do Gibbon sempre, se mudou a ideia, se ainda acredita nessa ideias radicais, políticas, ou ficou desiludido ou assim? todas las nuevas decisiones de la economía centralizada, si no se siguieron, ¿qué pasó? Sí, todavía crees. Sí, mira, diría yo que uno de los aspectos más interesantes en el caso, por ejemplo, de William Siepe, que claro, había, como mencionamos acá, había trabajado con Fernando Flores en este proyecto Cybersyn en Intel, etc. Él después se va a Argentina, después en Chile, un tiempo en Argentina, después en Brasil, y en algún momento Yo quería preguntar si de pronto esas cosas que uno reclama del gobierno que no hace proyectos con mejor diseño, si no tiene que venir también de la comunidad de diseñadores y arquitectos. O sea, porque yo veo que por lo menos en Portugal, cuando cambia el gobierno también se cambian cosas de diseño, pero es solo propaganda. Cuando algo funciona mal, se cambia la identidad y como si eso pudiera solucionar el problema. Y muchas de esas cosas son cosas que son bien pensadas, con un pensamiento de proyecto, mientras que los políticos no tienen tanto ese pensamiento, sino otro tipo de pensamiento de político. Entonces, que también hay una población que estaba dispuesta a hacer esto, ¿ya? A colaborar, a trabajar. Había como una esperanza, un sentido distinto. Quizás comentar que Vicente Larrea y luego siempre
habla un poco de esa motivación a la cual te refieres tú. Eso es interesante porque eso no se comprende la exposición, pero hay una cosa solo para terminar, porque como para compensar, complementar lo que has dicho, es que por ejemplo la editorial, y esto es una cosa que fue una sorpresa para mí, porque siempre hablamos del Estado y todo eso, pero la editorial hace los 7. Muito obrigado. Muchas gracias. Enhorabuena.